El Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de la semana pasada. Si recordamos, la semana pasada se nos decía que Jesús fue a su pueblo, a Nazaret, y estando allí el día sábado, como de costumbre, fue a la sinagoga. Estando en la sinagoga, le correspondió a él hacer la lectura. Él se levantó, le pasaron el rollo, Jesús buscó una lectura muy conocida, una lectura de mucho agrado para la comunidad. Generalmente esta gente se sabían esos párrafos de tanto escucharlos, tanto repetirlos, se los sabían de memoria y se sabían párrafos completos de las Sagradas Escrituras. De tal manera que Jesús escoge hoy un párrafo que ellos conocen muy bien. Generalmente cuando ellos pasaban a leer, lo mínimo que podían leer eran 3 versículos. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos en este evangelio? Que Jesús no lee los 3 mínimos versículos que tenía que leer. A duras penas lee versículo y medio. Vamos a escuchar el versículo y medio que Jesús leyó. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé. Y Jesús se paró allí, no leyó la siguiente frase. Y la siguiente frase decía, día de venganza de nuestro Dios. Como ellos se sabían de memoria ese párrafo, ellos esperaban esa frase. Y resulta que Cristo la corta allí. En cierta forma está diciendo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el profeta Isaías. Cristo paró allí y ellos pues esperaban que Jesús continuara. ¿Por qué? Porque ellos cada vez que iban al templo alimentaban un deseo de venganza. Ellos habían estado sometidos por los imperios asirios, babilónicos y hasta por el imperio romano durante muchos años, durante siglos. Y entonces ellos alimentaban un deseo como de venganza y cuando iban al templo y escuchaban eso, pues les entraba como cierto aire. Y resulta que Jesús para justamente en lo que a ellos les da cierto placer, cierto gozo. Jesús no habla entonces del día de venganza de nuestro Dios, sino que para en el día de gracia de nuestro Dios. Y es allí donde comienza entonces el problema. Y eso realmente les escandalizó, así como nos escandaliza hoy en día eso mismo. Es decir, ¿cuántos de nosotros a veces no nos enojamos contra Dios? Y decimos, ¿por qué el Señor se llevó a esta persona buena y en cambio no se llevó a aquellos bandidos, a aquellos vagabundos? Porque según nuestra mentalidad, Dios debería arrasar con todos aquellos que están haciendo el mal, con todos aquellos malos, y sin embargo están vivos, ni gripe les da. En cambio, la persona buena, la persona prácticamente que lleva una vida honesta y correcta, a veces se enferma y la pasa mal. Entonces, también nosotros hoy en día nos escandalizamos. Lo que sucede es que para nosotros, la persona mala debería de desaparecer, ya no debería existir. En cambio, ante los ojos de Dios, la situación es distinta. Dios ama a esa persona mala, pudiésemos decir en nuestro lenguaje popular, con el deseo que esa persona algún día cambie, con el deseo que esa persona algún día tenga la oportunidad de enderezar su vida. Pues bien, el Evangelio de hoy continúa entonces con la siguiente frase. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Esa lectura de Isaías anuncia al Mesías. Cristo se está manifestando, se está autorrevelando, está diciendo el Mesías, el esperado, soy yo. Pero no vengo con sentido de venganza. Todo lo contrario, vengo con sentido de manifestar el amor de Dios por la humanidad. Hay una frase que se presta a confusión y es la siguiente frase. Todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. En este sentido, cuando se dice que todos daban testimonios de él y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, no es en el sentido positivo, sino es en el sentido negativo. Es decir, estaban sorprendidos de que no hubiese pronunciado las palabras de venganza. Estaban sorprendidos que se hubiese quedado simplemente en al hablar del amor de Dios, cuando para ellos eso no era aceptable, de que Dios amara inclusive a las personas que no pertenecían a su pueblo. Recordemos que ellos se creían el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo amado por Dios. Y ahora resulta que Jesús viene, no habla de venganza, sino habla de la gracia, de la gratuidad del amor de Dios. Ese
ese testimonio de las maravillas, de las palabras que salen de su boca, no es que están sorprendidos, no es que se merece un aplauso, muy bien por lo que está diciendo. Todo lo contrario, están negativamente sorprendidos. Luego hacen referencia a su papá y decían, ¿no es este el hijo de José? Ellos no están poniendo en duda la paternidad de José. En esa cultura, cuando una persona decía era hijo de, no se referían tanto a la consanguinidad de la persona, sino en cuanto a que se asemejara al comportamiento que su padre tenía. Entonces, cuando dicen el hijo de José, es decir, si su papá es un fiel cumplidor de la ley, porque hemos visto en otros pasajes que José era justo, que José acudió para cumplir lo prescrito por la ley, que José siempre se nos habla como un hombre cumplidor y fiel a las tradiciones y a la ley. Entonces, la expresión es, oye, ¿cómo es posible que siendo este hijo de un hombre tan correcto, cumplidor de la ley, venga ahora a decir estas cosas? Entonces Jesús nota el mal ambiente y en lugar de calmar los ánimos, como decimos nosotros, le echó más bien leña al fuego cuando dijo lo siguiente. Seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Es decir, es lo mismo que van a decir cuando está en la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y ser profeta no es adivinar el futuro. Ser profeta es aquel que mantiene una comunicación con Dios y que no repite cosas del pasado, sino que dice cosas nuevas, que es lo que hace Jesús. Luego Jesús hace algo que no debería haber hecho. ¿Por qué? Porque saca dos pasajes bíblicos que prácticamente ellos lo tenían en el olvido, que tal vez eran innombrables. Jesús los saca a relucir. Escuchemos los pasajes que Jesús no ha debido haber sacado y sin embargo los sacó a relucir. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ellos pensaban que por ser el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios, ellos tenían derechos y tenían privilegios. Cristo aquí viene a decirnos, no, Dios acude y socorre a quien quiera. Para Dios no hay fronteras, para Dios no hay límites. Y es cuando Jesús le dice, había muchas viudas en Israel, pero Dios socorrió a una que no pertenecía al pueblo de Israel, porque para Dios no hay frontera. Luego Jesús recarga la dosis, llamémoslo así, con otro, sacando también del pasado otra frase que no ha debido haber dicho, y esto pues los enardece aún más. Escuchemos lo que dice Jesús. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Es decir, otro pagano más, un militar, es más, un enemigo de Israel. Sin embargo, para Jesús no hay ni distinciones, ni clase social, ni amigos, ni enemigos. Para Jesús todos son hijos de Dios. Por lo tanto, a todos hay que quererlos, a todos hay que amarlos. Esto es como decimos nosotros, la gota que derramó el vaso de agua. Y es por eso que en efecto continúa el evangelista diciendo, oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Aquí el evangelista se está adelantando, se está anticipando a lo que sería la muerte de Jesús. Lo sacan de la ciudad, lo llevan al monte y efectivamente así fue como pasó. Jesús fue sacado de la ciudad y llevado al monte Gólgota. Y el evangelio termina con la siguiente frase. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Con esto el evangelista está anticipando el hecho de la resurrección. Jesús no se queda en la muerte, Jesús pasa. Se abre camino en medio de ellos y pasa a la resurrección. En síntesis, es un hermoso evangelio donde se nos habla del amor universal de Dios, el amor gratuito de Dios y que Jesús no se detiene en la muerte, sino que pasa a la resurrección. Hemos llegado al final del evangelio y también hemos llegado al final del mes de enero. Les deseo en este mes, Día del Amor y de la Amistad, que experimentemos y sintamos el amor de Dios y que seamos solidarios con nuestros familiares, nuestros amigos. Que Dios y la Virgen te bendigan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tenga una feliz semana.